Poder retomar a 8 décadas un acontecimiento que implicó la gestación del movimiento popular de mayor raigambre en la Argentina del siglo XX es de alguna manera analizar los cambios y las continuidades de ese fenómeno de masas, a la luz de la actual crisis capitalista en un país tan dependiente de los centros hegemónicos en plena financiarización económica, política y cultural. Para poder desentrañar qué perdura ese acontecimiento de masas de carácter disruptivo en la Argentina del siglo XXI y en su devenir de 8 décadas, estamos comunicados con el doctor en Ciencias Sociales, un verdadero peronólogo, el economista Alejandro Horowitz. Gracias por participar, Alejandro, en esta nueva entrega de Reflexiones para la Transformación. No, gracias por invitarme. Bien, Alejandro, Mira, dime. vos recién hiciste un pequeño pórtico para introducir el tema y de repente por esas cosas de la asociación, Perón tenía un modo bastante preciso para algunos temas de definir límites. Lo que pasa que muchas de esas afirmaciones, al estar dichas en un contexto que no necesariamente supone una exposición metódica del tema, se pierden. Pero pueden algunas recuperarse y en esta circunstancia Perón fijaba un eje muy claro. Decía que el 2000 nos encontrará unidos o sometidos. Sí. O dominados, sí, exactamente. Bien, no hay que ser demasiado genial para que entender que unidos no estamos y tampoco estamos exactamente dominados, pero en todo caso mucho más cerca de ese polo que del otro. Sí, tal cual. Y más con las cosas que están ocurriendo en estas últimas semanas, ya descaradamente, ¿no? Ahora, Alejandro, en distintas entrevistas has definido que el 17 de octubre, de alguna manera, fue el acontecimiento de masas que inventó a Perón. Amplianos este análisis y las diversas razones que esgrimís para esto. A ver, en general hay una lectura relativamente conservadora e institucionalista que nos quiere explicar que el peronismo surge de un golpe de Estado. En 1943, en medio de una crisis política altamente significativa, las Fuerzas Armadas se hacen cargo del gobierno. Pero conviene entender mínimamente de qué crisis se trataba, porque a partir de 1930, con la proscripción del radicalismo, por un lado, y por el hecho de utilizar para ejecutar esta proscripción el método del fraude patriótico, las Fuerzas Armadas en realidad eran el garante del sistema político, pero no intervenían en rigor de verdad en las decisiones políticas. Esto a medida que la crisis que supone la Segunda Guerra Mundial se va expandiendo y a medida que la situación y el predominio y la importancia que las Fuerzas Armadas adquieren en una contienda de este tamaño, el cuadro de oficiales empieza a entender que está actuando a título gratuito en beneficio de un grupo particularmente determinado que encabezaba el general Justo. Justo era el hombre que manejaba la logia, el cuerpo de oficiales, y Justo era un jefe que Perón tuvo en su extrema juventud, cuando era capitán, en muy alta estima. Sin embargo, a medida que la situación cambia y que Perón y el conjunto de los oficiales de su generación llegan a los mandos significativos, esto es, teniente coronel y coronel, las cuestiones empiezan a modificarse sustancialmente. Y entonces lo que inicialmente simplemente empezó siendo un modo
de redefinición política, muestra que la crisis de ese orden político es una crisis de una envergadura muy superior a la que se había entendido. No se trataba de la abstracta lucha entre la democracia y el fascismo, sino básicamente era un reordenamiento de la importancia de las fuerzas del mercado mundial en otro contexto. Gran Bretaña perdía la hegemonía del mercado mundial que había detentado desde su constitución moderna y pasaba a ser una potencia en retroceso. La Segunda Guerra Mundial era simplemente el modo en que este reparto global tenía su ejecución real. Y el vencedor de esta contienda era ni más ni menos que los Estados Unidos, pero la Unión Soviética había logrado sobrevivir y había jugado un papel militar decisivo en la derrota de Hitler. De cada 4 divisiones, 3 estaban en el frente del este y la otra resistía el ingreso, la apertura del segundo frente, el ingreso de los Estados Unidos a la guerra de un modo decisivo. Ahora bien, esta situación entra en crisis en el momento en que Campo de Mayo deja de apoyar la política que el coronel Perón, en su triple carácter de secretario de Previsión Social, por un lado, ministro de Guerra, por el otro lado, y vicepresidente de la República, junto con Farrell, organizaban ese poder real y esas políticas reales. Cuando el respaldo de Campo de Mayo, la guarnición decisiva, se invierte y el general Ábalos ya no respalda a Perón, Perón queda en minoría militar y el 9 de octubre de 1945 hace saludo 1, saludo 2 y se va. Entonces, primero se va a la casa, intenta, digamos así, que no lo capturen y lo manden preso. Queda muy claro rápidamente que no está en sus aptitudes ni en su desarrollo el manejo de la clandestinidad y lo capturan y lo llevan a Martín García. El 13 de octubre Perón le escribe una famosa carta a Evita y en esa carta le dice: Negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro y van a ver quién tiene razón. Está muy claro que el coronel Perón razona exactamente como un oficial. Basta que el cuadro de oficiales le haya retirado su confianza para que su carrera política haya concluido. Es decir, Perón no tiene la más mínima idea de lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Y es que un movimiento de abajo para arriba que recorre transversalmente el país y que está actuando desde los sindicatos que no forman parte de la CGT en su mayoría y algunos que sí forman parte de la CGT, al mismo tiempo que los sindicatos de la CGT inician una negociación, en particular los ferroviarios, con el jefe de Campo de Mayo. Pues bien, estas tratativas suponen que Perón sale de Martín García, pase al hospital militar, pero de ninguna manera suponen todavía que Perón va a salir en libertad y que van a transformar un preso político en un nuevo dirigente nacional que desafía el orden constituido desde una movilización absolutamente plebeya e inédita. Entonces, por esto digo claramente que es el movimiento el que inventa el lugar de Perón y precisamente de abajo para arriba, plebeyamente, resuelve por primera vez en la historia argentina que un candidato a presidente con posibilidades de serlo no es simplemente el que elige el presidente saliente para colocarlo en su lugar mediante un plebiscito público. Pues bien, esta es la argumentación central que me permite decir a mí
que el peronismo es lo que es, un parteagua en la historia argentina. Los trabajadores ingresan a la república parlamentaria y la democracia política, la ciudadanía política, pasa a tener otra densidad social. Aquellos que hasta ese momento no habían participado de ningún modo en este nivel de decisión, lo hacen por primera y única vez. Es el momento donde el poder constituyente organiza un nuevo poder constituido. Tal cual. Ahora, Alejandro, pasaron 80 años de ese 17 de octubre. ¿Cuáles son las razones, a tu entender, por las cuales el peronismo ha perdurado en estas 8 décadas a pesar de las distintas crisis y los cambios habidos en el devenir capitalista internacional y nacional? Bueno, una de las características, si vos mirás ya no solo el peronismo, sino el orden político argentino, vas a ver que han sobrevivido todavía fuerzas anteriores al peronismo. Es cierto que la Unión Cívica Radical está en una crisis de un rango tal que hablar del radicalismo como una fuerza política es hablar casi arqueológicamente. Sin embargo, el radicalismo aún así sobrevive. No podemos decir exactamente lo mismo de las fuerzas conservadoras tradicionales, pero convengamos que la historia política argentina no muestra poca capacidad para construir y reconstruir fuerzas políticas tradicionales. Dicho de otro modo, la primera cuestión es la sobrevivencia política es una característica de este orden y no solo una particularidad del peronismo. Ahora bien, cuando nosotros decimos 17 de octubre y le queremos dar sentido político dinámico, nos estamos refiriendo al primer peronismo, esto es al del 45 al 55, al segundo peronismo, esto es el del 55 al 73, en momentos donde el 17 de octubre no solo era una actividad semiclandestina, sino que además era una actividad enormemente resistida en términos político-militares. Gobernar a quien gobernara no era nada sencillo. Organizar una conmemoración pública del 17 de octubre. El tercer peronismo repone esta situación, pero cuando María Estela Martínez de Perón, Rodrigazo mediante, rompe la relación histórica del gobierno con las Fuerzas Armadas y por primera vez hay un paro general contra el gobierno nacional, pues bien, ahí pasamos a ver una nueva situación. Carlos Saúl Menem borró a Perón y al peronismo prácticamente de las actividades. En fin, transformó el peronismo en una especie de bestia pasteurizada, donde no tenía muchos inconvenientes ni resistencia, salvo algún que otro diputado que no fue particularmente lejos. Basta recordar que el Chacho Álvarez era, por así decirlo, la cabeza política de esa oposición. Y vimos en qué consistía esa oposición. No bien el Chacho se transformó junto con De la Rúa en el heredero político de la gestión anterior. Ahora bien, el kirchnerismo pareció jugar en otros términos, pero de todos modos el kirchnerismo fue mucho más una fantasía compartida por una situación bastante mejor en términos internacionales que una reversión de lo sucedido anteriormente. Para entender esto basta simplemente entender dos detalles, para hacerlo corto y fácil. Cuando nosotros miramos el resultado de las elecciones de Milei y miramos a los votantes de Milei y vemos la edad que tienen esos votantes, vemos que se trata de un sub-35 mayoritariamente.
Pues bien, la reforma educativa de Carlos Saúl Menem se hace exactamente en 1995, hace 30 años. De modo, si le sumás la edad que tiene alguien que ingresa a la escuela primaria, tenés exactamente la edad del núcleo duro de Milei. Si vos querés destruir un orden político, la calidad del debate político, alcanza y sobra con destruir la educación pública. Cuando vos destruís la educación pública, destruís todo el proceso educativo, porque todo depende de la educación pública directa o indirectamente. Cuando vos mirás las universidades privadas y mirás dónde se formaron buena parte de sus dirigentes importantes, no podés sino acudir a la universidad pública, y así en casi todos los órdenes. Para decirlo de otro modo, el 17 de octubre fue una actividad extraordinaria de la clase obrera, y esa clase obrera está hoy tan fragmentada política y socialmente, tan desarmada y tan golpeada, que su capacidad de réplica está fuertemente disminuida, cosa que se nota, entre otras cosas, por las direcciones que tiene en este momento. Bien, Alejandro, a la luz de estos cambios, tanto en el capitalismo global como en el devenir de la lucha de clases en Argentina, con sus sucesivos avances y retrocesos, ¿qué queda, a tu entender, de la potencia disruptiva del 17 de octubre del 45 en el actual movimiento peronista? O de alguna manera esta metamorfosis ha instalado una suerte de socialdemocratización del peronismo de cara al futuro. ¿Cómo ves esta situación, si siguen existiendo algunos sectores disruptivos dentro del peronismo? Mira, sectores disruptivos suele haber en casi todos los órdenes. Ahora el problema es qué futuro tienen allí. A ver, digámoslo de otro modo. Así, el peronismo el 17 de octubre nos da una enseñanza estratégica decisiva, y es que de abajo para arriba se construye y de arriba para abajo se gobierna. Entonces, a partir de este elemento, cuando miramos el orden político existente, lo que vemos es de un arriba para abajo. Vemos gente que tiene cargos públicos y desde los cargos públicos disputa cargos públicos. Está muy claro que los partidos políticos, que hoy llamamos partidos políticos, no son mucho más que coaliciones de intendentes que rodean un candidato teóricamente taquillero. Entonces lo que nosotros estamos viendo es un orden político que no supone ningún 17 de octubre, sino su cuidadosa y sistemática evitación. Entonces vos tenés en los tres primeros peronismos órdenes políticos que son capaces todavía de gritar fusiles, machetes por otro 17. ¿Te imaginas alguna corriente política peronista gritar hoy esto? Sí, es algo medio alucinante que ocurra eso, ¿no? O sea, es un verdadero sueño. Ahora, Sí. Alejandro, ¿qué avisoras en el actual escenario del capitalismo financiero internacional sobre el devenir de estas tendencias? O sea, de alguna manera parecería que inevitablemente el peronismo a 80 años del 17 de octubre está casi condenado a una tendencia adaptativa al institucionalismo, o sea, de alguna manera a jugar el rol que la socialdemocracia juega en Europa. Mira, la socialdemocracia ya no juega ningún rol en Europa. Sí, o socialliberalismo. Quiero decir con esto que la socialdemocracia tenía una política reformista respecto a la existencia de Europa. Hace un rato largo que no hay nadie que tenga ninguna política reformista, y como no hay nadie que tenga ninguna política reformista, las derechas crecen porque las víctimas del orden, al no tener la posibilidad de un cauce por izquierda, buscan un cauce por derecha. Digamos,
las víctimas no son exactamente lectores críticos sistemáticos del orden mundial organizado. Son eso, víctimas, y hacen lo que pueden, y por lo tanto esta posibilidad está bastante recortada, por cierto. Y entonces, ¿qué vemos en esa posibilidad? Y vemos fundamentalmente que el orden empieza a ser cuestionado por marginales de ese orden. Fuerzas que no existían empiezan a existir y a operar. Y esa derecha empieza a tener, por ejemplo, lugar en el Petrogrado de Putin. Entonces, viste, ahora pudimos observar un Congreso Mundial de semifascistas analfabetos rodeando a un supuesto dirigente que es un aliado del gobierno chino. Ahora bien, ¿qué nos hace saber esto? Que hay una lucha, de nuevo, por el control hegemónico del mercado mundial. Los Estados Unidos han sido desafiados, están retrocediendo, y expresión de ese retroceso es Donald Trump. Trump es exactamente el white trash gobernando. Bien, bueno, Alejandro, te agradecemos desde justamente este espacio de reflexión para transformación, porque, bueno, es fundamental hacer este análisis histórico. Quizás nos faltaron algunas otras preguntas ligadas más al origen, o sea, si en realidad, por ejemplo, el Partido Comunista Argentino cumplió un rol en la etapa justamente de entreguerras, con respecto a qué había que hacer en la lucha de clases, que le dio el espacio político a determinados dirigentes que se enfrentaban a esta lógica de apoyar a lo que fueron los aliados. Yo recuerdo en las huelgas de frigorífico, fundamentalmente el enfrentamiento de un dirigente como Peters con Cipriano Reyes, por ejemplo. O sea, distintos factores que la izquierda se equivocó y que permitieron que, bueno, que haya un espacio bien concreto en la lucha de clases de los sectores cercanos en ese momento al Partido Laborista al comienzo, que hayan crecido y que hayan demostrado que estaban dispuestos a luchar por sus reivindicaciones, ¿no? No hay duda. Ahora, decir que el Partido Comunista se equivocó es ser muy amable. Tal cual, tal cual. Es así, ¿no? Históricamente en este país ha jugado un rol nefasto, fundamentalmente aliarse a los sectores oligárquicos para enfrentarse al movimiento peronista. Eso también es cierto. Como después... En eso no cometió ningún error. Tal cual. En eso se ajustó exactamente a la política de Stalin. Tal cual. De ser partidos que sean de última defensores del orden que buscaba en ese momento el socialismo nacional de Stalin, lo que era el socialismo real. Así es. Bueno, Alejandro, te agradecemos y bueno, siempre es importante poder conversar con vos y un fuerte abrazo justamente de Reflexiones para la Transformación. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación y cuando ustedes digan la seguimos. Nos hemos comunicado con Alejandro Horwitz, doctor en Ciencias Sociales y economista y un gran amigo de nuestro programa.